Lógica nos invita semana a semana a ser muy atentos con el lenguaje de los planetas y pasar por esa grieta cósmica o por ese grado cero, cada uno de los signos del zodiaco y ser un poco más conscientes de cuál es el trabajo que debemos hacer, ese trabajo interno durante la semana que se avecina. Venimos despidiendo la energía de Aries y nos estamos aproximando este fin de semana y junto con ello la entrada del Sol en el signo de Tauro. Es decir, que empezamos el lunes 20 de abril a correr una carrera muy distinta porque ya la energía solar sale del signo carnero, de la fuerza, el signo que abrió la primavera y empezamos a tener más forma. Tauro es un signo que se caracteriza por darle molde y por darle un poco más de estructura y de carne a todo lo que se estuvo gestando durante Piscis y a lo que se estuvo manifestando en el signo de Aries. Como ya el sol termina, prácticamente está cerrándose. Ayer, viernes 27, tuvimos una luna nueva dando ese cierre en el grado 27 de Aries. El día de hoy sábado, por ejemplo, estamos ya próximos a vivir lo que es la nueva luna nueva que nos ofrece, y digo una nueva luna nueva, porque se está dando en el último grado del signo de Aries, aperturando la semana que se viene muy taurina. El día lunes 20 vamos a tener el sol ya de pleno a 0 grados en el signo de Tauro, abriendo la semana hasta el domingo. Esto va a ser hasta el domingo 26. Entonces vamos a estar analizando esta fracción esta semana desde el lunes 20 hasta el domingo 26, cómo se va acomodando. Los días sábados siempre nos damos cita para mirar un poco de la horoscopía, de cómo vienen las energías, de acuerdo a la posición planetaria, y hacer una lectura de introspección, una lectura psicológica de cada uno de los planetas, tomando como referencia su posición y haciendo todo el proceso hacia el signo correspondiente, ubicándolo desde la grieta cósmica o grado cero, desde Aries, que es donde empiezan, donde se dan los grandes inicios en todo, no solamente de estación, sino que también todo lo que puede iniciar en la vida, un nacimiento, un negocio, una relación y demás. Temas importantes que vale la pena citar hoy sábado 18 de abril, pues ya estamos casi culminando este mes, ya la energía ariana empieza a bajar, todo el estelium de planetas o el último planeta que faltaba por ingresar a Aries, que en este caso era Mercurio, que estaba haciendo su debut, pues esta semanita, el miércoles pasado tuvimos la entrada, miércoles 15 de abril, de Mercurio de pleno al signo de Aries. Hoy sábado 18 está haciendo un aspecto trino junto con Saturno y junto con Marte. Es decir, que Mercurio, Saturno y Marte en este momento se encuentran en conjunción, recibiendo este fin de semana y dando mucha fuerza y mucha noticia, sobre todo Mercurio, que Mercurio cuando se une con Saturno y con Marte como que es el lápiz que hacía falta, es la firma, es quizás la última firma que hacía falta por darse para concretar, consolidar lo que van a ser las distintas fuerzas de poder o los distintos órdenes que vamos a tener dentro de la escala jerárquica que puede llegar a manejar un signo tan potente como lo es Aries. Todo lo que ocurre en Aries tiene que ver con un punto máximo de autoridad, de ejercicio, algo que tenga que ver mucho con el don de mando a nivel masivo. Saturno en Aries en esta conjunción con Mercurio y Marte pues le da toda la fuerza para decir esto va a ser así de ahora en adelante. Pues esa fuerza de la que estoy hablando a nivel global o a nivel colectivo no solamente está pasando afuera, sino que también dentro de nuestra psique se va formando esa nueva estructura, esos nuevos cimientos que en este horóscopo del día lunes 20 hasta el domingo 26 la vida nos invita a trabajar de manera interna. Recuerden que el material que yo hago, el tipo de horóscopo que yo fabrico todos los fines de semana, los días sábados, no es un horóscopo de salud, dinero y amor, no es un horóscopo de que viene la pareja ideal, de que llega el cheque, de que llega aquí, no es eso. Yo no hago ese tipo de material, yo siento que la vida de nosotros, los seres humanos, va mucho más allá de si viene un ex o no viene un ex, o si llega el dinero por la ventana o por la puerta, sino la capacidad que tenemos nosotros de hacer cambios genuinos,
orgánicos, de adentro hacia afuera para que tengan una resonancia con nuestro mundo circundante. El poder siempre debemos ubicarlo en la parte interna, por eso es una astrología psicológica que nos invita a hacer un trabajo, valga la redundancia, psicológico de introspección en esta semana del 20 al 26. Por eso vamos a aprovechar que el día de ayer, viernes 17 de abril, tuvimos una maravillosa luna nueva para ver también hacia dónde se abre, porque eso quiere decir que si cerramos el viernes con una luna nueva, hoy sábado, mañana domingo y lunes vamos a tener una luna creciente. Cuando nosotros iniciamos una semana con una luna que va creciendo en el eje de finales de Aries, que fueron grados anaréticos, críticos, complejos, en apertura hacia la entrada del Sol en Tauro junto con la luna y demás, es una luna que va creciendo con miras hacia Tauro. Entonces entramos en una resonancia y en una vibración de abundancia, de merecimiento colectivamente. Es también poderle dar forma, porque Tauro, si hay un signo que se encarga de darle forma a las cosas, distinto a Aries, que es el impulso, que es la chispa, que es esa energía de vamos a hacerlo y como que tengo todo el combustible, hey, pero falta la forma. Pero qué forma va a tener, pero cuál es el nombre, pero cuál es el título, pero por aquí, pero por allá. De todos esos detalles se encarga muy bien Tauro. Tauro es un signo muy solvente, Tauro es un signo muy resistente también para poder conectar un poco más con lo que nosotros queramos vivir en relación de forma. Entonces, sin más preámbulos, pues sean ustedes bienvenidos a la energía que vamos a tener para esta nueva semana. Recuerden que son tips netamente psicológicos para que podamos hacer un trabajo de introspección. ¿Cómo ver este vídeo? Pues vamos a estar dando tres, yo creo que tres son suficientes, tres tips donde vamos a estar marcando puntos de insight para cada uno de los signos, tratar de ser lo más precisos, puntuales, para poderlo determinar y que también se fije en su mente como algo que le sirva. Voy a compartir el mandala para hablar algunos puntos generales, algunas generalidades que pues vale la pena resaltar. Por ejemplo, decíamos al inicio del live que tenemos una energía muy marcada acerca de las lunas nuevas. Observemos cómo las lunas nuevas, como la que estamos celebrando de ayer para amanecer hoy, pues una luna nueva, su nombre lo dice, no es otra cosa más que la conjunción del Sol en relación a la luna en algún punto matemático del zodiaco, y esto va marcando el comportamiento de una esfera psicológica porque el Sol rige dentro de nosotros la psique. Observemos que la luna nueva se dio por acá en el grado 27, ¿verdad? De Aries. Entonces, todo lo que esté pasando en esos grados finales de cualquier signo, no solamente de Aries, nos convocan a hacer un trabajo de cierre y al mismo tiempo hacer un trabajo de apertura. Máxime si se dio una luna nueva, ¿sí? Que es la relación o la conciencia de la luz solar, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo ver, en relación de conjunción con la luna, que es nuestro mundo emocional. Cuando el sol y la luna están juntos, le llamamos luna nueva. Las lunas nuevas en Aries nos invitan no solamente a tener la fuerza, sino también a aprender a sembrar en un terreno que sea fértil, sembrar con propósito, sembrar con idea. ¿Cuándo volvemos a tener una luna nueva como la que tuvimos ayer viernes? La vamos a volver a tener dentro de un año en Aries, pero ya no será en el grado 27. ¿Qué pasa con los grados 27? Los grados 27 en la astrología son los convocados a decir, debo hacer un trabajo de introspección, debo mirar hacia adentro. Y si se da en el signo de Aries, pues nos está convocando a hacer un trabajo de manera interna. Más que afuera, es algo que nos invita a conectar de manera mucho más interna, mucho más exclusiva, mucho más en el yo, mucho más introspectivo también, ¿por qué no? Buscar cuáles son aquellas imágenes o aquellas situaciones que pueden estar en mi psique, quizás estorbando a que lo nuevo pueda entrar. Por eso la luna nueva es la oportunidad que tenemos de abrirnos a un nuevo panorama, a algo distinto que nos ofrece la vida en relación a. Todo esto cabe resaltar que se dio también con Quirón. Entonces, Quirón estuvo patrocinando esta luna nueva que también nos está diciendo, bueno, estos temas de dolor y estos temas de asumir y estos temas, ¿cuándo vamos a barrer la casa? Porque Quirón en Aries se vuelve demasiado lesivo. Quirón en Aries, las heridas de Quirón en Aries o la función que tiene un Quirón en Aries
es relacionándonos con las heridas que ninguna otra persona va a venir a ocuparse de ellas o que ninguna persona va a venir a hacerse cargo de mis heridas, de mis traumas, de mis temas, de mis, ¿sabes? De mis vacíos, de mis necesidades. También esta luna nueva nos está convocando a eso. Hasta dónde yo aprendo a reconocerme y saber que esto que siento, que pienso es mío, porque lo estoy sintiendo y lo estoy pensando yo, independientemente de que eso involucre a miembros de la familia o independientemente que involucre a la pareja o que involucre a otros. A veces con Quirón en Aries podemos hacer muchas cosas al frente, es decir, con el otro, y podemos irnos a tratar de solucionar la vida. No es que tengo que hablar con mi pareja, no es que me va a escuchar, no es que se lo tengo que decir, no es que esto es así porque yo lo digo y tiene que ser así. Pues esta luna nueva nos aterriza un poquito con ese grado de humildad, grado 27, y nos dice, ¿y qué tal si empiezas por el signo Aries? ¿Qué tal si empiezas por ti mismo? ¿Qué tal si empiezas contigo mismo a barrer la casa de adentro hacia afuera y si te quedan ganas, ahí sí miras al otro? Claro, no nos gusta muchas veces no nos gustan estas lunas nuevas que tuvimos ayer en conjunción a Quirón, porque esto duele, y no, un momentico, ¿cómo me viene usted a mí a decir que no? Si es que espéreme, le cuento cómo fue la historia, es que eso no fue así nomás, es que imagínate que yo estaba aquí tranquila y entonces llegó esta persona, pero es que espérate porque tú vieras cómo me trató, no, 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 pero es que mira, te cuento porque es que eso es Quirón en Aries con el sol y la luna, se va mezclando lo que veo, la conciencia, la emoción, el pasado, el presente, el yo, el tengo que estar a salvo, el me tengo que defender, espérame, y me lleno de argumentos y argumentos y argumentos. Cuando la astrología psicológica nos invita a hacer ese proceso de yo qué hago acá desgastándome, qué hago acá, ¿sabes? Con esta persona, con este tema, si lo que yo debo es silencio absoluto, hacer retirada, retirada y analizar mis heridas y aprender a lamer mis propias heridas, aprender de ellas. Aquí yo no necesito que esta persona me solucione, pues de hecho no lo ha hecho en 10 años o en 5 años. ¿Qué me hace pensar que lo va a hacer ahorita? Pero es que esto ha sido súper recurrente en mi vida. Por eso, tú misma lo estás diciendo. Si esto ha sido recurrente en la vida hace 10, 15, 20 años con tu mamá, con tu papá, los tuyos, con hermanos, ¿qué te hace pensar que ahorita va a ser diferente porque sí, porque la otra persona va a cambiar? No. Eso es lo que nos convoca esta luna nueva en el signo de Aries en conjunción a Quirón. ¿Y qué tal si te aprendes a recoger? ¿Qué tal si te aprendes a asumir en una directriz diferente? ¿Qué tal si aprendes a darle una interpretación distinta a tus heridas, a tus momentos y salir adelante con ello? Es decir, que es una semana de mucha introspección, doloroso, sí, porque las lunas nuevas en conjunción a Quirón no pasan desapercibidas. Si hay que llorar, pues me retiro un momentico, me doy mi proceso, lloramos, hacemos el proceso, hacemos nuestro berrinche, porque en Aries también solemos hacer berrinches. Lo que pasa es que las pataletas, pues los niños hacen pataletas con pataleta de niños. ¿Sí? Cuando no les dan la pataleta, cuando no les dan la colombina, cuando no les dan la paleta, hacen la pataleta. Los adultos, pues hacemos pataletas de adultos, de grandes, entonces hacemos pucheros. Nos hacemos a un lado a hacer pucheros y aprender de nuestra propia herida o de lo propio que estemos viviendo y nos abrimos a una semana, la vamos a colocar acá, ¿verdad? A una semana que nos invita a unas energías muy distintas a partir del lunes 20 hasta el domingo 26. ¿Qué vamos a tener esta semana? Una maravilla porque el sol ingresa a Tauro anunciando que baja un poquito la temperatura. Estaba muy ardiente el tema a nivel incluso mundial y demás. Estaba muy fuerte. Estaba a un nivel muy ariano. Se estaba sintiendo Marte, Saturno, demás. Pero esto pues ya tiene forma. Eso es lo que nos está diciendo la entrada del sol en Tauro, que empieza a tener una forma distinta, empieza a tener una forma un poco más aplasiva, un poco más tranquila y demás. Vamos a empezar como es usual con el signo de Aries. Vamos a mirar, bueno, esto quedó un poquito, aquí está mejor. Vamos a empezar a dar tres tips para cada uno de los signos, pasando por el ascendente, y de acuerdo a esto vamos a hacer un enfoque para que sepamos dónde trabajar. Aries, si tú eres de signo Aries,
Sol, ascendente, luna. 3 tips para Aries que le van a servir esta semana del 20 hasta el domingo 26. Tip número 1. Aries, debes trabajar mucho dentro de tu personalidad. Trabaja la personalidad, le das muerte, le das sepulcro, entierras las viejas estructuras del ayer. Es importantísimo, Aries, que en esta semana mueras en varias versiones y en varias personalidades en distintos roles o yoes que están impidiendo avanzar. Eso es lo que pide tanto planeta junto en Aries: Neptuno, Mercurio, Saturno, Marte y Quirón. Tip número 2, clarísimo para Aries. Es una semana donde Aries debe no solamente morir, sino que también abrirse a darle forma a los proyectos que venía pensando. Aries, esta semana dale forma. ¿Forma de qué tiene? Forma de cuadrada, forma redonda, forma de triángulo, forma de casa, forma de carro. Lo que has venido pensando y lo que has venido gestando tiene forma de qué. Esta es una excelente semana para darle esa forma y ese tinte. Tip número 3, insight número 3 para Tauro. Clarísimo, la posición de la luna en Géminis en la casa 3 le está diciendo a Aries: oye, ¿qué tal si somos versátiles? Una luna en Géminis en la casa 3 invita para que Aries tenga distintas formas de pensar, alternativas, como el abanico, un abanico de posibilidades. Esta A, B, C, distintos planes, cómo los vamos a organizar, opciones que puedo mirar. La luna en Géminis se vuelve muy alerta, como muy abierta a cualquier círculo o a cualquier tema que tú puedas manejar, como que la luna en Géminis para Aries le da esa ventaja de poder jugar mucho con el pensamiento crítico, aprendiendo cosas nuevas. Entonces es una semana donde también la energía le está pidiendo con este sol en Tauro a Aries para que, aparte de darle fuerza, romper el yo y pensar de una manera distinta, empiece a utilizar los desafíos de Júpiter en la casa 4, ¿verdad? Porque Júpiter pide expansión. Esto es algo así como cuando se requiere cambiarle al hijo de tapa de pañal. ¿Sí? Ya no le queda buena la etapa A, entonces pasas a la etapa B, pasas a la etapa C, y así sucesivamente vas retirando y vas avanzando porque el niño, el bebé va creciendo y requieres otro tipo de etapa, ¿sí? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Algo así es lo que está pidiendo Júpiter al estar en cuadratura con Aries, porque ahí está muy, muy claramente, y próximamente va a estar en cuadratura con Marte, va a estar en cuadratura con Mercurio, pidiéndole a Aries etapas distintas. Claro, recordemos siempre que la palabra cuadratura nos conecta con algo que no es cómodo. Es decir, que no es que yo lo tenga como tan a la mano, sino que debo ir desarrollándolo, debo ir haciéndolo al compás de la vida, al compás de lo que va sucediendo. Entonces, creo que es una muy buena puesta en escena para que Aries pueda hacer un trabajo excelente en esta semana hasta el domingo 26. Pues aprovechar toda esa energía que el universo les va conectando y les va mostrando dentro de su esencia. Esto me parece genial para todos aquellos que son de signo Aries. Aprovecho para saludar a los que están hoy, sábado, acompañándome aquí en vivo. Aprovecho para saludar a los que están en TikTok, los que están en Instagram, en Facebook, los que están en YouTube. Gracias por sus mensajes. Gracias también por sus me gusta, porque a todos sus comentarios, pues para mí nos favorece mucho para que la transmisión no se caiga y poder llegar a mucha gente. Gracias a los que están en vivo también, aquí acompañándome con sus mensajes. Lo valoro muchísimo. Vámonos para Tauro. Recuerden que estamos hablando de 3 tips inside que debe trabajar Tauro. Tauro, 3 tips, 3 consejos que debes trabajar este lunes 20 hasta el domingo 26. Número 1, Tauro, importantísimo. Estás de celebración, Tauro. El sol ingresa a tu signo. Eres el gran privilegiado de la semana. Empezamos con la temporada Tauro y el sol entra a brillar con mucha fuerza, diciéndole a Tauro: hace un año no nos veíamos, Tauro. Remaster, recarga, identidad, energía extra, combustible a tu favor. Esta parte de que Venus también esté en Tauro, pues lo termina de empoderar mucho más. Excelente momento para brillar con tu yo, con tu figura y hacer cambios importantes, ¿no? También.
Dos, algo que favorece. Dos, no te olvides. Tauro, esta semana es importantísimo que le dediques tiempo al yoga, le dediques tiempo a la meditación. Mira todo este arsenal de planetas, Neptuno, Mercurio, Saturno, Marte, Quirón, en tu inconsciente. La manera de poder vivir toda esta espiritualidad es a través de meditación, a través de yoga, a través de hacer introspección, para entender un poquito de qué más va toda esta energía planetaria. Tip número 3, 3 para Tauro esta semana, que además de que pues estás de feliz cumpleaños Tauro, claro. Tauro es un signo que debe estar celebrando, celebrando que además de tener el sol y de estar en tu temporada, acabas de tener una luna nueva con mucha fuerza, es decir, que es un cumpleaños distinto a los demás, y la luna en Géminis está alumbrando tu casa 2, es decir, de donde tú vienes, de Tauro. Entonces, una semana inolvidable, me atrevería a decir que es la mejor semana del 2026 para Tauro, porque no solamente la entrada del sol en Tauro, sino que además viene una luna cargada, ¿sí? Una luna nueva que se formó ayer y va a estar abriendo esta semana con mucha fuerza y se ocasiona o se ubica en la casa 2, donde esto le gusta a Tauro, porque son los placeres de la vida, es el goce, las invitaciones, estar muy bien, gozarse el mundo, gozarse la vida, sentirse útil, sentir que la vida le está correspondiendo de una manera armónica, sentir que las cosas van fluyendo de manera especial. Esto también le da mucho a Tauro la energía de percibir esperanza, esto que es tan importante para este signo, ¿no? Esperanza, la esperanza que es lo último que se pierde, como esa energía final de decir, se puede, o lo pude lograr, o lo voy a lograr y siempre voy a poder. Tauro entra en una resonancia y en una vibración especial porque también esta semana va a tener su despedida, claramente. Sale el planeta Urano de Tauro y esto los pone mucho más enérgico y los deja con una gran libertad y un gran aprendizaje para entregarse a lo nuevo. Yo creo que Tauro es uno de los signos que en este momento debe estar mucho más conectado con su esencia, mucho más conectado con su brillo, con su luz y celebrando que Urano después de 7 años sale. Creo que hay muchas cosas que pueden aprovechar los taurinos, dentro de ellas la salida triunfal de Urano que les va a sentar muy bien y mientras va saliendo Urano de Tauro, el sol va entrando iluminando una vida distinta, una energía muy diferente. Siento que esto también son como premios de la vida, ¿no? ¿Quiénes son de signo Sol, ascendente, Tauro? Yo también siento que este es como los premios, por eso muchas veces creemos que los premios son que vienen ocasionales y demás, pero también son como momentos ganados, por así decirlo, ganados para una semana tan introspectiva, ¿no? Muy premiado, Tauro. Géminis. Tres tips de insight que debe trabajar Géminis esta semana, del 20 hasta el domingo 26 de abril. Tip número 1, importantísimo, Géminis, inicias la semana con la luna en tu signo. Es decir, que una gran invitación a sentir, a permitirte sentir. Géminis, ascendentes, soles y lunas son signos que les cuesta mucho trabajo sentir, son muy racionales. Entonces ya sabes, esta semana que sea de mucho sentir, de mucha introspección. Número dos, para Géminis. Mercurio, que es tu planeta regente, está de la mano con Saturno y con Marte. Aprovecha la fuerza que tienes, haz deporte, haz energías, haz proyectos, sal con amigos. El hecho de que Mercurio esté con Marte y con Saturno facilita también para hacer cosas en grupo, con otras personas y poder aprender algo diferente. Aviéntate, como diría el mexicano. 3, algo tercero que le viene muy bien a Géminis en esta semana, ten en cuenta que el Sol empieza a iluminar el área 12, que es el área de la psique. Es un gran momento para Géminis que se pueda recargar, se pueda remasterizar acerca de todo lo vivido y acerca de lo que ha sido su experiencia vital. Cuarto, este es un puntazo para Géminis que le va a servir muchísimo. Yo creo que es uno de los más importantes. Cuarto en Géminis. Urano, el planeta de los grandes cambios y transformaciones, hace su ingreso triunfal
esta semana para ti. Esto va a pasar el día 25 de abril. Entonces es una semana muy eléctrica, es una semana más movida de lo normal y es una semana donde hasta ahora están abriéndose los portales del cambio y la transformación dentro de su yo. ¿Qué tanto estarás cambiando, Géminis ascendentes? Porque una de las participaciones de Urano en Géminis es empezar por el nombre, por la estructura, por la parte física. Por ahí es donde va a estar abriendo grietas para que la luz pueda entrar en tu signo. Una semana muy eléctrica, yo creo que es el signo que va a estar más movido, más eléctrico, más combustionado, más entonado también con lo nuevo, más rebelde, ¿por qué no decirlo? Que si Géminis no de por sí no es un signo rebelde, Géminis es muy tranquilo, pero con esto de Urano entrando a su signo, pues cualquiera. Entonces, creo que vamos a tener a Géminis, ascendentes, soles y lunas haciendo muchísimos cambios en esta dinámica. Vamos a ver hasta dónde puede tanta electricidad, hasta dónde los va a llevar a los Géminis. ¿Hay Géminis de pronto en el público que nos acompañen en TikTok? ¿Hay Géminis, ascendentes, soles, lunas? ¿Qué piensan acerca de que Urano ingresa a Géminis esta semana? ¿Cómo van sintiendo ustedes las brasas de Géminis, no? Las neuronas, lo activo que va a estar Urano en ese Géminis para ustedes. Bastante movido, yo creo que muy esperado. El año pasado lo hizo, pero sabíamos que iba a retrogradar. En cambio, ahora Urano entra a Géminis para quedarse 7 años. Creo que empezó la carrera con los geminianos. Vamos a mirar cáncer. Bueno, cáncer, 3 tips que te sirven para esta semana, 3 insights que debes trabajar desde el lunes 20 hasta el domingo 26 para cáncer. Importantísimo, número 1, la luna, recibes la semana con la luna en la casa 12. Esto nos habla de conectar con la psique, conectar con tu parte espiritual, conectar con la parte del yo superior, conectar un poquito, que a veces a cáncer como que se ocupa de tantas cosas afuera y se olvida un poco de su mundo interno. Empezar el día lunes 20 con una luna en Géminis en la casa 12 te invita a eso. 2, porque es tu planeta regente. Aparte de esto, Urano también va a ingresar a Géminis y esto hace que Cáncer esté un poquito más alerta de lo normal. Cáncer, son épocas de aceptar los cambios inesperados que la vida ofrece. Eso es clave esta semana. Observa dónde la vida está cambiando y acomódate tú a los cambios. Es más fácil a que los cambios se acomoden a ti. 3, nivel de exigencia para Cáncer. Saturno, Mercurio y Marte en triple conjunción en la casa 10 del éxito de la vocación están convocando a Cáncer a que asuma el control de temas laborales, profesionales y que arriesgue, en este caso ya Mercurio también dice, no, la hoja que faltaba, el documento que faltaba, la firma que faltaba, o eso que hay que darse para que las cosas tengan un poco más de estructura y de forma, sobre todo en los temas profesionales, ¿no? Que esta casa 10 casi siempre suele hablarnos acerca de los temas de autoridad, de los temas donde debemos hacer por encima de que queramos hacer. Fíjense esto tan maravilloso, ¿no? Lo que debemos hacer por encima de que queramos hacer. Ese es el mensaje para Cáncer. Muy eléctrico, otro signo que tiene una gran invitación a soltar, a conectar. Bueno, yo creo que Cáncer siempre van a escuchar ustedes esa palabra de soltar y liberar, porque uno de los trabajos alquímicos que viene a hacer Cáncer, pues es justamente eso. Aprender a soltar los cangrejos, pero una semana de mucha exigencia en el mundo del trabajo, en el mundo del quehacer, llamémoslo de esta manera. Creo que ahí tienen bastante fortaleza y ahí van a poder encontrar muchos insights, porque tengamos en cuenta que en la medida que nosotros vamos haciendo estos procesos o vamos atendiendo estos llamados, pues en ese mismo vínculo también vamos desarrollando otras habilidades que no teníamos o que muy posiblemente creíamos que no lo podíamos hacer. Entonces, también hay que aprender a ver esas, digamos que estos obstáculos, si se pudiera llamar, o estos retos, llamémoslo de esta forma bonita, como algo muy positivo en ese sentido. Vamos para Leo. ¿Cómo va a estar Leo en esta semana del 20 al 26? 3 cosas que Leo debe aplicar.
Número uno, a partir del 2026 es importante para Leo asumir su asistencia y su brillo. Observemos cómo el Sol cambia de signo después de 30 días. Obviamente el Sol es el astro principal para Leo y en este caso que se ubique en la casa 10 de la esfera de vínculos y en la esfera profesional, pues también le está diciendo a Leo que van a empezar a brillar y que es una excelente semana para conectar mucho con el mundo, conectar mucho con el afuera, con valores que a lo mejor no conocían o talentos que estaban por ahí guardados, es momento de sacarlos. Típico de Tauro, sacamos cosas o sacamos talentos en relación del mundo profesional que podamos utilizar. Oportunidades que podamos aprovechar, eso está diciendo el Sol. Dos, aprovecha, Leo, que tienes un gran arsenal, calcula, gran arsenal en la casa 9, permitiendo vínculos con otros y permitiendo también abrirse a nuevas oportunidades de trabajo y a nuevas oportunidades de estudio. Estos tres planetas juntos, estos tres mosqueteros, Mercurio, Marte, Saturno en Aries en la casa 9 para Leo es el mejor brillo que puede tener. Tercero, hay algo muy bonito que tiene Leo. Tip número 3. Júpiter está en tu casa 12 abriendo y está naciendo. Tienes como 7, 8 meses. Ya casi vas a dar a luz, Leo. Júpiter está abriéndose paso y emergiendo dentro de la psique con un conocimiento especial, incluso, ¿por qué no decirlo?, de ancestros. Todos los seres humanos traemos o somos portadores de una gran carga energética positiva, ¿verdad? De unos grandes talentos de nuestros ancestros. Pues también valdría la pena, Leo, que en medio de tanto bullicio y en medio de tanto viaje y en medio de tanta euforia y en medio de tanto vínculo y brillo que se va a tener con el sol en Tauro iluminando tu casa 10, pues también esto está genial que le puedas dedicar un poquitico de tiempo a los temas del silencio. Júpiter en la casa 12 en el signo de Cáncer dice, ¿qué tal si cerramos los ojos, Leo, y nos permitimos sentir desde el corazón? Eso también te vendría muy bien en tanta turbulencia y en tanta ocupación que está pidiendo ahora la casa 9. Creo que es una muy buena semana para Leo, este tema, pero puntos claves que deban aprovechar. Siento que ahí tienen un gran elixir y siento que ahí tienen una gran responsabilidad también. Leo siempre carga con la responsabilidad no consciente del brillo. Leo es un signo que a veces creemos que les gusta mucho llamar la atención y sí la llaman, porque Leo siempre va a llamar la atención. A veces se cree que llamar la atención de Leo es únicamente que sean famosos o cantantes. No. Sol Leo, ascendente Leo, Luna Leo, llama la atención. Por lo que sea, pero se hace sentir que se hace sentir que aquí pasa esto o mi punto de vista es este, y eso es llamar la atención. Eso es estar dentro de decir aquí soy, ¿no? No lo hacen con esa finalidad, pero es su energía, es su esencia, es su proyección, de manera tal que es totalmente válido. Leos por aquí, hay Leos de pronto dentro de los que estén por acá viendo el live. Vámonos para Virgo. Bueno, Virgo, tres cosas que debes saber, tres procesos de astrología psicológica que debes aplicar para esta semana del 20 hasta el domingo 26. Número uno, para ti, Virgo, Mercurio está en una conjunción con Saturno-Marte y esto está pasando en la casa 8. Excelente momento para hacer un trabajo de reciclaje. Virgo, analiza, tú que eres tan analítico, tanto que te gusta analizar, Virgo, tanto que te gusta procesar, date cuenta en este momento qué debes soltar. Haz ese proceso de introspección, di, esto no me está sirviendo y lo tengo que soltar. Dos, aprovecha la energía del Sol en Tauro. ¿Qué significa esto? Que si el Sol ingresa a Tauro, hace un aspecto reflejo con los primeros grados tuyos, Virgo. Entonces se abren oportunidades también para nuevos aprendizajes y nuevas rutas de viaje, que no solamente tienen que ser viajes físicos o viajes de ocio, sino viajes de conocimiento. Tres, aprovecha la luna. Abres la semana con la luna en Géminis en la casa 10. Una luna en la casa 10 está diciendo, mira, esto se requiere, estos trabajos todavía no están hechos. Como que la luna en la casa 10, en el signo de Capricornio, aterriza un poquito a Virgo y le dice, a ver Virgo, hay muchas cosas por analizar, a ti te gusta todo muy perfecto, pero necesitamos atender esta prioridad.
Prioriza esta semana, Virgo, qué es dentro de todos los cambios y dentro de toda la alquimia y dentro de todo el reciclaje que está haciendo Saturno, Mercurio, Marte, Quirón, etcétera, porque la vida de muchos Virgos, ascendentes, soles y luna, pues evidentemente está cambiando. Toda esta energía de cambio, de transformación y mutación, pues le está pidiendo también a la vida, a los Virgo, ser distinto. Entonces es muy normal que a veces en medio de tantas obligaciones o de tantas ocupaciones como que Virgo le cueste trabajo de pronto priorizar y decir, claro, debo hacerlo por aquí o debe ser por acá, se debe hacer esto. Y creo que ahí es donde van a encontrar un insight importante para que lo revisen durante esta semana a partir del lunes 20 hasta el domingo 26, recordando que para Virgo la entrada del Sol en Tauro es muy benéfica porque se alumbra un signo de tierra y ustedes son signo de tierra, lo cual viene muy bien. Aprovechar todo ese arsenal que la vida les está ofreciendo. Vamos ahora para Libra. ¿Cuáles son estos 3 tips que debe trabajar Libra en esta semana del lunes 20 hasta el domingo 26? Número 1. Libra, tu planeta regente es Venus y va a estar esta semana en una conjunción con Urano. Cambios inesperados y atentos a temas que pueden ocurrir desde la casa 8, emerger desde lo no conocido. ¡Wow! No esperaba que esto pasara o no me imaginaba esto. Por eso con Venus y Urano no es bueno hacer mucho la agenda. Hay que estar abiertos y atentos a que algo puede ocurrir y las cosas que pasen siempre deben ser bien vistas y tomadas de buena manera, de buena convicción. 2, te beneficia muchísimo. La luna, la posición de la luna en Géminis hace un aspecto muy favorable para entrar en calma, para también tener la sabiduría. Una luna en Géminis en la casa 9 le está diciendo a Libra, sabiduría, sé sabio en tus decisiones. Es una semana de tomar decisiones más que con la emoción, con la razón. Luna en Géminis en la casa 9 para Libra, sabiduría. Sé sabio con lo que dices y con lo que haces. Y aparte, 3, todo lo que tiene en la casa 7 sigue invitando a Libra al desafío del otro. Libra es un signo que vino a trabajar su mundo relacional, su mundo de cómo me miro a través del otro, cómo aprendo a través del otro. Esa es la tarea de un Libra, sí o sí, y la vida por A, por B o por C los va a colocar en un aspecto relacionado a. Eso siempre va a pasar. Como hay tanta planeta o tanto estelium, llamemos un estelium en Aries, en la casa 7, que es la casa de ustedes, pues bueno, Libra, esto es un momento también para entregarse en aras del otro. A veces no necesitamos enduelar tanto, Libra. La vida continúa. También esto está diciendo Marte en Aries con todos estos planetas, le dice a Libra, mira muy bien el Sol en la casa 8, quién está, quién no está y cómo seguir adelante porque la vida es así. Saber enterrar los muertos y saber darle la bienvenida a los vivos, a las nuevas relaciones, a las nuevas cosas que la vida nos trae. Si ya hay una relación que se terminó, bueno, ya hice mi corte, hice mi duelo, hice mi tema y cómo me voy a abrir a lo nuevo. Eso es importante que a veces a Libra le cuesta un poquito y se puede quedar ahí como que mejor me quedo acá, no ahí sea y me pase lo mismo, o con imágenes o con improntas del ayer, ¿no? De pronto un poquito temerosos, es que yo prefiero mejor no, porque imagínate qué tal. Entonces, también este stellium de planetas pues le está diciendo a Libra, abrirse a esto le haría muy bien, a cosas nuevas, cosas distintas. ¿Quiénes son de signo Libra para que estén por acá en TikTok? A ver, los leo en TikTok, en Instagram. Por acá dicen yo soy ascendente en Libra, en YouTube. Bueno, pues Libra, una semana interesante. Hay una ventaja que tiene Libra y es una capacidad de resolver. A mí me encanta cómo un Libra resuelve. Ellos resuelven de una manera muy fácil, desenredan la pita que a veces otros signos nunca lo harían. Vamos para la energía de Escorpio. Escorpio. 3 tips que se deben seguir para esta semana del lunes 20 hasta el domingo 26. Una buena noticia, Escorpio, el sol ingresa a Tauro en la casa 7, alumbrando el camino con el otro. Fíjate quién está al lado, en quién te puedes apoyar, quién suma, con quién puedes hacer alianzas, porque es una muy buena semana para mirarlo desde allí. 2,
Urano, el planeta de los cambios, como pasa a Géminis, empieza a activar tu casa 8. Esto le viene muy bien a Escorpio para actualizarse en temas de lo no conocido y empezar a darle paso a lo nuevo. Urano en Géminis en la casa 8 le va a beneficiar muchísimo para que puedas mover todo eso que está pasando por allá en Escorpio. 3, algo clave para Escorpio. No te quedes quieto, Escorpio. No te quedes quieto. Los que saben de astrología, Neptuno, Saturno, Marte, Mercurio, Quirón en la casa 6. Tú verás si te quedas quieto. Tú verás, Escorpio. No es una semana para quedarse quieto. No es una semana para ser sedentario. Es una semana donde la vida invita de manera contundente al movimiento, al proceso, a la realización, a los pensamientos, ensayo, prueba, error, esto funciona, no funciona, lo hago, pruebo, miro, muchas cosas que tienes a la mano y que ya tal parece que Saturno dice que hay cierta experiencia en algunos temas. Utilizar toda esa energía de cambio, de pareja, de nuevas relaciones, de nuevo ambiente, de una luna que propone en Géminis cosas distintas para trabajarlo racionalmente, Urano que está proponiendo cambios en Géminis ahí, en la casa 8, diciendo, ya empezó a tronar el rayo inesperado sobre el eje o lo que no se había movido, y temas también que empieza la energía a ser un poco más abierta. Obviamente, Plutón pues no deja de ser un reto para Escorpio, dado que es su planeta regente y pues ahora mismo le hace un aspecto cuadrante y esto lo van a sentir más adelante cuando todo el stellium de planetas pase por Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra y llegue por allá a Escorpio. Entonces prepárate porque la prueba reina Escorpio del 2026 no es ahora. Será cuando todo este movimiento de planetas que ahora ves en Aries se ubique en tu signo en Escorpio cuando estés de cumpleaños. Ahí es cuando verdaderamente se va a probar de qué estuvo hecho el 2026. Entonces, ahora la vida invita a que se haga un trabajo exhaustivo en la casa 6, cotidianidades, trabajos, movimientos, prohibido ser sedentario. Escorpio, eso puede llegar a matar a un escorpión. Imagínate si el águila en pleno vuelo le da por dejar de mover las alas. ¿Qué le pasaría al águila? ¿Sí? Imagínate si la serpiente le da por dejar de cambiar de piel. ¿Qué le pasaría a la serpiente si deja de cambiar de piel? Imagínate si el escorpión se quedara totalmente en la cueva y nunca saliera de la cueva. Entonces, todos estos ejemplos, águila, serpiente, escorpión, todos estos ejemplos que pongo que son animales arquetípicos de Escorpio, pues vale la pena citarlos con toda esa energía que tienen ustedes. Sagitario. Vamos a mirar para Sagitario 3 tips que debe tener en cuenta en la astrología psicológica para este lunes 20 hasta el domingo 26. Tema número 1, Sagitario. Aprovecha esa luna en Géminis que te da la oportunidad de mirar las intenciones del 7, es decir, del otro. ¿Qué hay en el otro? ¿Qué piensa y qué siente en el otro? 2. Sagitario, esta semana, más exactamente el día 25, Urano ingresa a Géminis trayendo cambios. Y claramente los cambios que van a venir, ya tú sabes de dónde van a venir, porque en la casa 7 pues es muy fácil mirar quién está al frente de mí, quién está al lado de mí. Por ahí vienen cambios importantes que se requieren hacer y ajustar. 3. Creo que es uno de los mejores momentos. El tercero, que le puede beneficiar mucho a Sagitario. Júpiter todavía está en Cáncer, pero ahora tiene más fuerza. Un Júpiter en Cáncer que está próximo a entrar a Leo. La vida, como la tienes o como la conoces hoy, va a estar dando un giro, de pronto no de 360, pero sí de 380. De pronto no de 360, pero sí de 380. Un poquito más, giro y medio va a estar dando. Es una vuelta importante. Júpiter está terminando de hacer todo el barrido de la casa 8, todo lo que no sirve y lo que antier o lo que años atrás fueron estructuras y fueron cimientos y tú dijiste, sí, por este lado es, pues Júpiter va a empezar a mostrarte que no siempre en los temas de la vida o no siempre en los temas estructurales las cosas salen como se planean. A veces sí,
Hay una parte que está dentro de nosotros y hay otra parte que está en Júpiter en Cáncer en la casa 8. Júpiter en Cáncer en la casa 8, como es tu planeta regente, son acontecimientos que llegan a mi vida que yo no sabía o no me lo hubiera imaginado porque son de casa 8. Es decir, vienen de un área donde yo que iba a saber que se me iba a presentar esta oportunidad o yo que iba a saber que iba a cambiar. ¿Les ha pasado cuando alguna vez ustedes dicen, yo que iba a saber que iba a cambiar de opinión? Pues eso quería hace un mes, pero ahorita ya no lo quiero. ¿Pero qué te hizo cambiar de esa opinión? Pues no sé, me puse a analizar y ya viéndolo bien, siento que no. Júpiter en Cáncer, casa 8 es ese siento que no o ese siento que sí, que lleva a tomar de manera visceral y de manera interna decisiones en la vida. Incluso que nosotros, repito, no hubiéramos creído o no lo hubiéramos hecho por pensamientos o por dogmas o por simplemente creencias y demás, pues ahora se ubica de esa manera para Sagitario. Entonces, recuerden que esto no es malo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que sea malo o bueno. La astrología no es ni mala ni buena, la astrología es. No es que esto será bueno o esto será malo, no. Malo o bueno depende para la persona como lo interprete. Mientras para una persona separarse puede ser terrible, para otra persona separarse puede ser la noticia más grata del mundo, para otra persona X enfermedad puede ser terrible, para otra persona se puede empoderar y sacar un libro y ponerse a dar conferencias por el mundo acerca de eso. Es decir, las situaciones no son buenas ni malas, las situaciones son. Depende como nosotros lo veamos. Entonces, con ese nivel de conciencia, lo que pide Júpiter en Cáncer en la casa 8 para Sagitario este lunes 20 hasta el domingo 26. Vamos a ver de qué se pinta la vida para Sagitario. Capricornio. Capricornio, 3 temas a trabajar esta semana del lunes 20 hasta el domingo 26. Bueno, Capri, ahora con Marte, Saturno y Mercurio de tu lado en la casa 4, fortaleza. Capricornio, fortaleza, estructura, ya te sientes más fuerte, ya te sientes como más, bueno, como que llegó Marte y como que llegó Mercurio y le puedes estar dando más forma a los proyectos y a lo que tú quieres hacer también y a los próximos cimientos. Tal parece que la vida te está invitando a que esta es una muy buena semana para generar raíces sólidas que puedan sostener el tú del mañana. Tip número 2 que le beneficia mucho a Sagitario. El Sol ingresa a Tauro y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Si el Sol entra a Tauro, ilumina a los signos de tierra y tú eres un signo de tierra. Entonces, los primeros grados de Capricornio van a estar iluminados por el Sol en Tauro, ofreciéndole una dinámica de mayor crecimiento, de mayor forma y beneficios y una mini cosecha que puede estar teniendo. Esta es una gran oportunidad para hacer lo que nos gusta, como nos gusta. Y tercero, Urano entrando a Géminis, algo que le fascina en conjunción a Venus, grandes acontecimientos y noticias en los temas del trabajo y laboral. Tal parece que esta semana la vida ofrece un panorama o ranuras, quizás rendijas, por donde va a estar filtrándose la luz a nuevos inicios cotidianos, a nuevos temas de trabajo. Esto me parece interesante para empezar a hacer todo este trabajo de qué paso, qué no paso, qué hago, qué no hago y las herramientas que le puedan dar a un Capri. De por sí, Capricornio es un signo muy estructurado, es un signo que busca mucho seguridad, eso lo sabemos todos. Capricornio es un signo que mira muy bien, sobre todo con el tiempo, aprende a mirar muy bien dónde pone la pezuña, porque ya conoce que se puede resbalar, incluso ha sido testigo de sus propias caídas. Entonces, de ahí que a veces necesite como tomarse su tiempo. Capricornio se toma su tiempo para ciertas cosas. Ya no va poniendo la pezuña donde sea, como cuando era joven y bello como el camello. No, se da cuenta que es una cabra y la pezuña hay que saberla poner bien y si no se cae. Por ahí está, también mirando y siendo más concreto con los temas de trabajo y dándole más forma a las metas, a los proyectos que pueda tener. Creo que es una semana sobre todo de mucho poder. Cuando Marte y Saturno se encuentran juntos, aunque estén en una posición exigente, pues esto es tener el motor prendido, tener encendida la fuerza, la pasión, la chispa, las ganas, la astucia para conseguir.
Yo creo que a Capricornio le ha venido muy bien los últimos años la salida de Plutón de su signo. Ya no se volvió a hablar más de Plutón en Capricornio. Hubo muchos años donde muchos horóscopos teníamos que hablar de Plutón en Capricornio, Capricornio, no hagas, Capricornio, falta tiempo, Capricornio todavía no es, Plutón está ahí. Ay, y creo que ha sido un gran trabajo que ha hecho Plutón en muchos ascendentes, soles y lunas Capricornios, que los ha ubicado en una escala distinta. Ahora, un aspecto de cambio y transformación, eso nos espera a todos los signos del zodiaco con Urano, pero visto desde el lado laboral para Capricornio, creo que ahí es donde más lo van a encontrar. Hay Capricornios aquí en el público, en TikTok, en Instagram, por aquí en YouTube. Los leo, aprovecho para leer los que están aquí en Facebook. Si de pronto tenemos algún Capricornio, de pronto hay por ahí. O ascendentes. Recuerden que también aplica para ascendentes, soles y lunas. Los Capricornio. Entonces creo que una muy buena fase para todos ustedes. Me ayudan muchísimo, ¿no? Con sus comentarios también para que ustedes puedan la transmisión pueda estar más larga, es muy bueno que ustedes también hagan sus comentarios y demás. Invitarlos a la membresía. Recuerden que hay una membresía. Ustedes pueden suscribirse a la membresía del canal, a la membresía de la escuela y pueden tener también las clases. Por lo general en la membresía damos clases los días lunes, meditan conmigo los días lunes. También tenemos la membresía, dentro de esa misma membresía pueden tener las clases del miércoles, psicología del tarot y los días sábados de astrología. Cordialmente invitados también a aquellos que quieran ser parte de la membresía y disfrutar de las clases premium online en vivo conmigo, que disfrutamos los días lunes, miércoles y sábado. En esa misma membresía disfrutan de las tres clases, lunes, miércoles y sábado. Entonces, para que lo sepan y se animen, ahí encuentran en mis redes sociales, Centro Holístico Javier Aragón, ahí encuentran el link en las redes, en TikTok, en Instagram. También encuentran el canal de YouTube, las distintas formas para ingresar a la página y ahí ustedes pueden adquirir la membresía en este caso. Acuario. Semana del lunes 20 hasta el domingo 26. Tres temas que debe trabajar Acuario. Uno, el primero que creo que es clave. Planeta regente finalmente ingresa Urano en Géminis en la casa 5, siendo un gran activador de los talentos, dones y participaciones que puedan tener ustedes. Entonces, Acuario empieza una fase muy fluida para poder aterrizar conocimiento práctico. Segundo tema que le va a favorecer, la posición emocional, Luna en la casa 5, permitiéndole a Acuario darse un descansito y como atender también ese niño interior. Luna en Géminis, en casa 5, Acuario, disfrutar como niños. Tercero, clave, tercero para ti. El otro planeta regente que es Saturno, recuerda esto que tu planeta regente también es Saturno, no solamente Urano, está con Marte en la casa 3 en una perfecta conjunción con Mercurio, mostrando los nuevos lineamientos y aprendizajes que se requieren en la actualidad. Un excelente momento para que Acuario logre disfrutarse, ¿sí? Esto de estos nuevos cambios y este tema de que salga el sol de Aries y le permita a Acuario estar en Tauro, pues también es como un poquito de entrar en que la vida, en medio de todo el bullicio y en medio de todas las complicaciones que el mundo pueda estarte mostrando, Acuario, o los impedimentos, porque es que Plutón ahí se encarga de eso. Yo sé que a muchos acuarios, ascendentes, soles y luna, Plutón no está pasando desapercibido. Plutón se siente mucho cuando está en el ascendente y sobre todo se siente de una manera que, que no es como tan el miedo, ¿no? El efecto miedo y a veces el miedo que va camuflado en desespero o va turnándose, como que el miedo, el desespero, la angustia y esto de que viene y como que quiero tener todo organizado, Acuario, pero al mismo tiempo no quiero nada y esto como que se vuelve una rebeldía un poquito tensa, ¿no? Claro, el Sol al estar en Tauro estará haciendo un aspecto cuadrante hacia la energía de Plutón, pidiéndole también a Acuario más exigencia.
Acuario sigue en proceso, es un signo que sigue abriéndose a cosas nuevas. Más adelante vendrá la recompensa. Agárrate de ahí, Acuario. En que más adelante vas a encontrar la recompensa a eso que quieres o a eso que estás buscando o a eso que finalmente se quisiera llegar a tener, ¿no? Todos los seres humanos vemos unas metas y estamos en una progresión y una proyección de metas. Ustedes no son la excepción. Entonces eso viene, Acuario. Eso viene, pero ahora el universo pide como mucho cambio, mucho dinamismo en ese sentido. Y vamos para el último signo del zodiaco, Piscis. Yo sé que hay hartos Piscis. Hartos Piscis les encanta esto, hartos Piscis están aquí presentes. Bueno, tres temas que debes saber, Piscis, para la semana del lunes 20 hasta el domingo 26. El primero, Sol en Tauro, abriendo y dándole forma a sueños, pero también esto es clave, amor, ¿no? Piscis, amor propio, llenarse, consentirse, amarse. A veces a Piscis se le puede olvidar esto, ¿no? A veces Piscis lo puede ver como después y mejor me ocupo de otras cosas. Pon el ojo ahí. Segundo tip para Piscis, la luna que está en la casa 4 lleva para que Piscis haga una conexión con la raíz, haga conexión con los ancestros. No hay por qué sentirnos solos. ¿Por qué me estoy sintiendo sola? ¿Por qué me estoy sintiendo solo? Que no necesariamente tiene que ser solo de compañía. Puede ser solo en una carrera, solo en un trabajo, solo en un proceso de salud, solo en algo. Entonces, esta luna los invita como a reflexionar, que son varios. Tres, un tema súper importante para Piscis. Apóyate mucho de Júpiter, porque ahora, de esto que no se habla mucho, Júpiter ha venido avanzando en los últimos grados, entrando al segundo o tercer decanato próximamente de Cáncer, y esto beneficia mucho los grados finales de Piscis. Son oportunidades también de crecimiento. Creo que todo tiene su tiempo, Piscis. Ustedes más que nadie conocen que no hay que desfallecer. A los posibles encuentros y a los posibles rechazos o a los posibles bloqueos o situaciones que no se den, recordemos también que ahora mismo hay mucha energía en Aries. Entonces, a veces cuando hay mucho para hacer, como que no sabemos por dónde iniciar o por dónde empezar. Ve dándole tiempo, ustedes son el signo más psíquico, ustedes son un signo que funcionan más a través de la fluidez. Piscis no es un signo que funcione a empujones, Piscis funciona con energía, Piscis es un signo que funciona con inhalar y exhalar, Piscis es un signo que, sabes, necesita sus tiempos, Piscis es un signo que requiere de sentir y de fluir y de conectar. Entonces, quizás tanta energía tan marcial, tan ariana, pueda que les esté costando un poquito de trabajo como combinar la exigencia que el mundo o la vida pueda exigir en algo. Casa 2, Saturno, Marte, conjunción Mercurio, es como que ya hay esto y demás, y pueda que Piscis diga, ay, no, a ese ritmo yo no voy. O así tan rápido, Aries, no. Así tampoco, dame mi espacio, déjame lo pienso, déjame lo analizo, y aquí puede haber una combinación interesante. Claro, esto va a depender mucho de acuerdo a la carta de cada uno. Puede haber una persona de signo Piscis que tenga mucha carga leonina o puede haber una persona de signo Piscis que tenga mucha carga de Sagitario y pues esto lo va a cambiar. En general, Piscis tiene una invitación de la semana del 20 hasta el domingo 26 para ser un poco más introspectivo con el ayer, con sus ancestros, darle tiempo a la vida, dejar que la pelota ruede. Es una semana muy neutral. Fíjense, Piscis, que esto sí me agrada. No siempre tienen que estar haciendo tareas, no siempre se trata de soltar, no siempre se trata de hacer tal cosa. No, hay semanas que son muy de deja que la pelota está rodando. Pues así está la energía, ¿no? Como que ya muchas cosas, ya hiciste muchos procesos que también hay que darle tiempo al tiempo, tiempo a Saturno, tiempo a Marte, que vaya rodando la bola, que vayan rodando las ideas, que se vaya moviendo. La mayoría de lo que tenían que mover los Piscis ya lo movieron, luego entonces hay que dejar que también las cosas como que respiren, ¿no? Como que tengan su tiempo, su momento y su hora. Eso es clave para esta semana paciencia, que sé que es algo que no le falta a Piscis, por el contrario, le sobra. Entonces creo que les vendría muy bien esta energía pisciana a los signos. Pues muy bien, aquí terminamos con Piscis, que es el último del zodiaco.
Gracias a todos, un abrazote de oso, cordialmente invitados para que ustedes se unan, como les estaba mencionando anteriormente, para que ustedes se unan a las membresías. Voy a abrirlo por acá para contarles un poquito y que ustedes sean parte de las membresías y podamos seguir creciendo en comunidad. Recuerden que meditamos los días lunes. Estas son las membresías. Ustedes van a encontrar acá en mi página web de qué se trata. Está la membresía Meditación Merkaba, está la membresía Holística Premium, ¿verdad? Consultas, pues ustedes ya saben dónde pueden consultar en las redes sociales. Ahí pueden pedir información. Pero lo que me parece atractivo de las membresías es que todos los lunes meditamos por la noche online en vivo. Hemos venido creciendo con todos los de la membresía. Son lunes maravillosos. Son lunes que de verdad me los gozo mucho. No es lo mismo meditar solo que en compañía. Hay unas que ya llevan años meditando conmigo y creo que he podido ver el progreso y el avance de todas, lo cual me llena de mucho optimismo y es lo que me hace salir a invitar también a más gente a que haga parte de estas membresías, sobre todo las del lunes. Todo es importante. Los miércoles vemos psicología del tarot. Los miércoles estamos en esta parte del tarot, de los arcanos, pero los sábados vemos astrología, pero siento que la parte de las meditaciones es importantísimo más con los tiempos de ahora. Yo siento que conectar esa parte de introspección, esa parte de magia, o sea, reunirnos a meditar los lunes en la noche, a mí eso me parece mágico. Me parece que es uno de mis, debo reconocer que es uno de mis espacios que más disfruto de domingo a domingo. De domingo a domingo, de los espacios que yo más disfruto es compartir con todos los que están en la membresía los lunes a las 8 de la noche. Tú me dices a mí, Javier, si a mí el universo me dijera, Javier, de domingo a domingo solo te puedes quedar con una cosa, ¿cuál eliges tú? Lunes 8 de la noche, meditar con el grupo. Creo que eso no tiene precio. Ahora el mundo va muy rápido, las cosas van muy rápidas, hay mucha actividad y está bien, es el mundo, así es, no vamos a pelear con eso, el mundo es así. Nosotros somos los que debemos buscar espacios serenos, nosotros somos los que debemos buscar un lugar donde podamos encontrar silencio, pero en medio de ese silencio, de manera grupal, también poder hacer conexiones importantes de nuestro yo, hacer insight dentro de nosotros, hacer introspección, que esos momentos en comunidad y unidos en silencio nos permita encontrar parte de nuestro lenguaje. Y todo eso es lo que yo percibo que lo conectamos muy bien los días lunes a las 8 de la noche en nuestras meditaciones matutinas. Pues ya lo saben, cordialmente invitados. Terminen de disfrutarse este sábado. Un abrazo. Gracias a todos los que estuvieron aquí apoyándome en TikTok, en Instagram, por sus comentarios, en Facebook, en YouTube. Gracias, son un amor, son un sol. Gracias por sus buenos y comentarios, etcétera. Muy bien. Feliz sábado 18. Terminen de pasarla rico. Nos vemos esta semana, muy seguramente con más astrología. Mañana domingo nos vemos con más astrología viva, con otro tema y ahí les estaré contando. Cuídense mucho. Un abrazo.